Bueno, vamos a hablar de recursos didácticos. Cuando hablamos de recursos didácticos, estamos hablando de la serie o el conjunto de medios de los cuales el docente se vale para poder hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vemos que el recurso didáctico está siempre a la mano del estudiante. Es un recurso que debe estar presente dentro del aula. No puede venir un docente y decir, es que yo preparé un material para mis estudiantes, pero lo dejé en la casa y ahora ustedes van a aprender. Es ilógico, es algo fuera de orden. Entonces, cuando hablamos de recursos didácticos, es algo que está presente dentro del aula. Y pues vemos, ¿verdad?, que los recursos didácticos, como ya decía, son esos materiales o herramientas que pasan a tener una utilidad y función dentro del aula en el proceso educativo. Estamos hablando de todos esos medios que el docente utiliza para poder realizar su proceso educativo. Cuando hablamos de eso, podemos hablar de recursos materiales, humanos, audiovisuales, materiales palpables, auditivos, visuales, de los cuales son para el estudiante una herramienta importante porque permiten su proceso de aprendizaje. Y resultan muy útiles porque los recursos didácticos ayudan al docente a hacer más efectivo su sistema de enseñanza. Es decir, que cuando el docente hace uso de esos recursos, está valiéndose de esas herramientas para poder llevar a cabo o cumplir su objetivo. Lo cual hace que el estudiante obtenga aprendizajes efectivos. Así que cuando el docente hace uso de los recursos, se está apoyando o buscando una ayuda para poder cumplir con su objetivo, el cual se ha trazado. Y podemos decir que vuelve más accesible el proceso de aprendizaje para el alumno, ya que permite el primero le presente los conocimientos de una manera más cercana, menos abstracta. Cuando el docente pone a disponibilidad de los estudiantes el proceso de aprendizaje para los recursos didácticos, cuando los pone a disponibilidad de los alumnos, hace más accesible el aprendizaje para el alumno. Es decir, le está facilitando la forma en que va a aprender o cómo va a aprender, porque el alumno ya tiene en sus manos los conocimientos que va a obtener. Esto hace que el estudiante esté más de cerca con esos conocimientos. No es algo de que, miren, les vamos a enseñar esto y el estudiante nunca ve nada, una figura, un objeto que represente el conocimiento, sino que es algo abstracto. Cuando hablamos de recursos didácticos, estamos diciendo que ponemos en manos del estudiante ese conocimiento, que estamos permitiendo que lo toque, que lo vea, que lo experimente, que lo viva. Eso hace el recurso didáctico, llevar al estudiante más adentro del conocimiento para que éste sea más efectivo en él. Los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su función educativa. Cuando el estudiante está trabajando ya con un recurso didáctico, el docente está menos presente. Es decir, que el docente que se vale de recursos didácticos no va a estar al 100% presente, hablando o haciendo lo que los estudiantes deben hacer, sino que es el recurso el que le va a ayudar al docente a cumplir con esa función. O sea, ahora ya es el recurso didáctico el que trabaja en lugar del docente. Ya el docente hizo el trabajo con preparar los medios, los recursos, con traer toda esa información visible, audible y palpable al aula.
Ahora el estudiante se involucra y se mete de lleno en su aprendizaje, tanto que es él el que trabaja con los recursos y el docente ya solo cumple una función facilitadora, porque el que está trabajando directamente con el estudiante es el recurso didáctico. Los recursos didácticos llaman la creatividad del estudiante, la despiertan, es decir, que cuando el estudiante está haciendo, está pensando, se está despertando esa creatividad en el estudiante, y lo que favorece esto son los recursos didácticos, y por consiguiente también despierta la motivación. Cuando el estudiante está siendo un actor dentro de su aprendizaje, su motivación es alta y su interés por aprender y su interés por lo que está haciendo es muy elevado. Entonces los recursos didácticos permiten que el estudiante se motive y de esa manera también cree él mismo esos recursos que le van a ser de utilidad para su aprendizaje. Cuando ponemos a trabajar recursos didácticos también se generan más recursos, porque cuando traemos al estudiante, por ejemplo, a pinturas y cartulinas, pinceles, y el estudiante hace un dibujo, estos dibujos después nos pueden servir para ilustrar alguna otra actividad. Es decir, que los recursos también, dentro de otras cosas, generan nuevos recursos. Cuando hacemos utilidad de recursos naturales, por ejemplo la siembra de plantas, después estas plantas nos van a servir para ilustrar otras actividades, y así es el recurso educativo. El docente que no hace uso del recurso educativo está trabajando de forma más pesada, de forma más tediosa, se está perdiendo de eso, de ese favor que el recurso educativo nos hace a los maestros dentro del aula, porque el recurso educativo nos facilita la tarea, pero lo que es más importante, también facilita el aprendizaje del estudiante.